El misterio de Belicena Vilca. Libro segundo, la carta de Belicena Vilca. 48º día. Síntesis general de la sabiduría hiperbórea. La pregunta que inició el precedente comentario esotérico decía ¿qué ha sido del Graal? Como respuesta se obtuvo que es erróneo indagar sobre el Graal ya que este es virtualmente el origen, y jamás se ha movido de allí. Su asiento, en cambio, la bruna de Oricalco, posee las dimensiones de un objeto material y es dado suponer que, en gran medida, este sí resulta afectado por las leyes físicas. Se puede entonces replantear el problema. ¿Qué ha sido de la bruna de Oricalco? Continúa aún sosteniendo la gema de Cristo Lucifer. En este último caso la respuesta es afirmativa. La bruna de Oricalco ha sido desde entonces el asiento del Graal, situación que no ha variado en absoluto en los tiempos modernos. En cuanto a la primera pregunta, se debe comprender que sería una tarea imposible resumir aquí el itinerario completo seguido por la bruna de Oricalco hasta nuestros días. Ello obligaría a mencionar civilizaciones desaparecidas y, muchas de ellas, completamente desconocidas para la cultura oficial. Me remitiré entonces a los tiempos históricos, comenzando por establecer algunas pautas que permitirán encarar el problema de manera correcta, evitando así muchas supersticiones o desinformaciones. Primero, la bruna de Oricalco ha sido muchas veces confundida con el Graal. En efecto, ya he demostrado por qué el Graal no debe buscarse. Sin embargo, en algunas ocasiones realmente ha habido transporte y se ha pensado, con razón, que se trataba del Graal. Pero el Graal no es un objeto del cual pueda uno apropiarse, y menos aún manipular o transportar. Con toda verosimilitud lo que ha sido transportado es la bruna de Oricalco, en el marco de una estrategia racial. En ese caso no se puede achacar la confusión únicamente a la acción estratégica enemiga porque, en la degradación de los antiguos mitos hiperbóreos, la mayor responsabilidad recae sobre la impureza sanguínea de los hombres. Segundo, la presencia de la bruna de Oricalco entre los miembros de una comunidad de linaje hiperbóreo tiene la virtud de favorecer la vinculación carismática y de legalizar la conducta de sus líderes. Tercero, la presencia de la bruna de Oricalco es la presencia del Graal y el pueblo a quien los dioses hayan confiado su custodia es sin dudas, en ese momento, el linaje hiperbóreo más puro de la tierra. Cuarto, para certificar si un determinado pueblo ha estado en posesión de la bruna de Oricalco, hay que estudiar su arquitectura hiperbórea de guerra. La posesión de la bruna de Oricalco exige la construcción de estructuras de piedras con peculiares propiedades topológicas. Dichas construcciones pueden no parecer hechas para la guerra, pero tal apariencia obedece exclusivamente a la ignorancia que existe sobre la estrategia hiperbórea. Un ejemplo lo constituye el castillo de Montsegur, sobre el monte Pont, en el Languedoc francés. Esta construcción, que no es una fortaleza ni muchos menos, se levantó para permitir que la secta hiperbórea de los cátaros pudiese recibir y conservar la bruna de Oricalco. Los principios que allí predominan son los de la ley del cerco y de la oposición estratégica, siendo tarea inútil pretender hacer de Montsegur un observatorio astronómico o un templo solar. Pero como la arquitectura de Montsegur ha sido proyectada en función de la bruna de Oricalco, quien no atienda a esta clave jamás llegará a resultado positivo alguno. Quinto, hay que distinguir entre el asiento del Graal, al que llamamos bruna de Oricalco, y el signo del origen, que la bruna de Oricalco representa. Dije que en la piedra azul violeta los dioses engastaron una figura de Oricalco y denominamos al conjunto, piedra y figura, bruna de Oricalco. Pero el signo del origen, que fue cincelado en Oricalco y engastado, posee por sí mismo el poder de presentar afinidad con el Graal. Por eso muchos linajes hiperbóreos, que no alcanzaron el alto honor de custodiar la bruna de Oricalco, recibieron en cambio el signo del origen como premio a su sangre pura y reconocimiento del esfuerzo empeñado en su estrategia. Es así como el signo del origen tuvo, con el correr de la historia, una particular proliferación entre ciertos linajes que orgullosamente lo incorporaron a sus estandartes. Naturalmente, los líderes trataron en un principio de velar en parte su contenido simbólico simplificando la figura, es decir, quitando algunos elementos sugestivos, pero, luego de la caída en el exoterismo y la vulgarización, el verdadero aspecto del signo del origen fue olvidado. Ya dije, por ejemplo, que la suástica procede por mutilación y deformación de aquel signo primordial.
Sin embargo, en muchos casos, debido a la extraordinaria pureza sanguínea de algún linaje, el signo del origen fue exhibido completo, permitiendo a los líderes emplear su enorme poder para proyectar la luz del Graal sobre la masa del pueblo. Podría dar varios ejemplos de comunidades asiáticas portadoras del signo, pero tenemos a mano el caso de los sajones que habían grabado el signo del origen en un tronco de árbol al que consideraban columna del mundo, universalis columna. El fin de tan audaz determinación merece también un comentario. Cuando en el 772 Carlomagno conquistó Teutoburger-Wald, procedió rápidamente a destruir el tronco Irminsul y a ejecutar a 5.000 miembros de la nobleza sajona. No conforme con esto, luego de 3 décadas de heroica resistencia, la raza sajona, de purísimo linaje hiperbóreo, fue totalmente cristianizada previa ejecución de sus más puros retoños. Es sabido que muchos alemanes cultos consideran afortunada esta espantosa campaña carolingia. Así, por ejemplo, el profesor Ayer opina sin rubor que sin la sumisión de los sajones, hoy no existiría una nación alemana, pues para el devenir histórico de la nación alemana, tal cual hoy es, la incorporación de los sajones al imperio de Carlomagno era una condición previa imprescindible. Esta opinión generalizada se basa en el análisis a posteriori de los hechos históricos, y por eso, considerando que la extinción de la dinastía carolingia posibilitó que 200 años más tarde la sangre sajona llegara con Otón I a ponerse al frente del mundo occidental, se da por sentado que la dominación y conversión de los sajones fue necesaria y positiva. He aquí mi humilde opinión. La judeocristianización de los sajones representa el más duro golpe que los poderes infernales asestaron a los linajes hiperbóreos en la era cristiana, mayor aún que la conversión de los vikingos, de los celtas o la destrucción de los cátaros, solo comparable al aniquilamiento de los reinos godos. Y la destrucción del árbol Irminsul, con la pérdida para Occidente del signo del origen, es una catástrofe muy difícil de evaluar. Sexto, no es imprescindible, ni siquiera necesario, que la bruna de oricalco se encuentre en el seno de un pueblo para que la influencia del Graal actúe sobre éste. El Graal actúa sobre los hombres desde el origen, propiedad que no puede ser afectada por ninguna variable física, se encuentre donde se encuentre la bruna de oricalco. Por eso es hasta cierto punto absurdo que se atribuya a tal o cual pueblo el haber alcanzado un alto grado de civilización porque se encontraba en posesión del Graal, dado que el Graal no puede estar en posesión de nadie, pues es, por disposición del gallardo Señor, prueba de la divinidad de todos los espíritus cautivos. Lo que un pueblo puede tener en custodia es la bruna de oricalco, pero solo como premio y reconocimiento a una pureza racial obtenida previamente. Es decir, que el hecho de tener en custodia la bruna de oricalco no es la causa de la grandeza de un pueblo, sino que inversamente, la pureza de su linaje lo hizo acreedor al alto honor de ser depositario del asiento del Graal. Pero, si bien la bruna de oricalco solo es entregada a quienes merecen tenerla, es cierto que su cercana presencia afecta al medio ambiente creando un microclima mutante. Es por eso que los dioses suelen depositar la bruna de oricalco, durante las épocas oscuras, en sitios apropiados para influenciar a los linajes menos confusos. Séptimo. De todo lo expuesto hasta aquí se desprende la importancia capital que tendría para una comunidad de linaje hiperbóreo conseguir la custodia de la bruna de oricalco. Se impone pues tratar con detenimiento sobre esta posibilidad. El problema puede resumirse en la pregunta: ¿para qué necesita un rey, o quien quiera que ejerza la función regia, encontrar el Graal, o sea, la bruna de oricalco? A continuación, Dr. Signagel, lo invitaré a una breve reflexión sobre la actitud que se debe adoptar al tomar conocimiento de los hechos protagonizados por los dioses liberadores, y luego daré respuesta al problema profundizando un poco más sobre la simbología del Graal. Se requiere una profunda meditación en los símbolos que he presentado para captar su significado último, el cual debe ser percibido siempre como dramático y trágico, pletórico de urgencias espirituales. Nadie que haya tomado conciencia del increíble sacrificio realizado por los dioses al mantener el Graal en el mundo durante millones de años mediante la oposición estratégica, es decir, por un constante y continuo acto de voluntad, nadie que lo haya comprendido, repetimos, podrá permanecer impasible, en medio de la confusión, sin experimentar urgencia por liberarse de las cadenas del demiurgo y partir, tratando de aliviar, de algún modo la tarea de los dioses.
Nadie que compruebe con su sangre la verdad de estos símbolos podrá evitar que el honor, única moral del hombre, lo apremie con insistencia para abandonarlo todo y partir. Pero esa partida será con las armas en la mano, dispuesto a dar batalla sin cuartel a los demonios, y sintiendo que la sangre se ha encendido por el furor del guerrero, por la hostilidad esencial hacia la obra del demiurgo, transmutando la débil substancia orgánica del cuerpo físico en Vajra, la materia incorruptible. Es lo menos que el hombre puede hacer para responder en alguna medida al auxilio que los dioses han prestado a los linajes hiperbóreos, posibilitando con su estrategia hiperbórea que el Graal dé prueba del origen divino. Voy ahora a la pregunta pendiente. La piedra Graal, la gema de Cristos Lucifer, es sostenida en el mundo por la oposición de los dioses, donde cumple su función de reflejar el origen y divinizar los linajes hiperbóreos, pero, por estar relacionada temporalmente con el Valhalla, señala también, a todo hombre despierto, un camino hacia la morada de los inmortales. Ese camino es el que siguen los guerreros caídos en batalla, los héroes, los campeones, guiados por las mujeres hiperbóreas, aquellas que les fueron prometidas al comienzo de los tiempos y que durante miles de años, por el temor que les emponzoñaba la sangre, habían olvidado. Si el valor demostrado en la hazaña ha sido suficiente purga, indefectiblemente ella estará allí, junto al guerrero caído, para curar sus heridas con el amor telado de Hiperbórea y guiarlo en el camino inverso que conduce al Valhalla. Y ese camino se inicia en el Graal. A la casa de Tarsis, por ejemplo, los atlantes blancos prometieron que un día, cuando la sangre de los señores de Tarsis estuviese lo suficientemente purificada, un hoyo o una braya verían en la piedra de Venus la señal lítica de Ktagar, que indicaría el momento de partir. Tal señal mostraría, según se va viendo, el camino hacia el Valhalla, la morada de los dioses leales. Pero no debe pensarse por esto que la luz del Graal apunta a la salvación individual de los hombres dormidos, para ello se dispone del canto de los dioses y de las 7 vías secretas de liberación espiritual. Por el contrario, dentro de la estrategia odal el Graal debe cumplir el rol fundamental de restaurar la función regia, o sea, debe servir a un propósito racial o social. Por eso el Graal será requerido en todos los casos en que se intente instaurar el imperio universal o cualquier otro sistema de gobierno basado en la aplicación social de la ley del cerco. Monarquía, fascismo, nacionalsocialismo, aristocracia del espíritu, etc. Los hechos históricos que conducen a la búsqueda del Graal, siempre semejantes, pueden resumirse simbólicamente como sigue. En principio el reino es terra gasta o el rey está enfermo o simplemente el trono ha quedado acéfalo, etc. Pueden haber muchas interpretaciones, pero esencialmente el símbolo se refiere a un agotamiento o decadencia en el liderazgo carismático y a un vacío de poder, sea que al gobierno lo ejerza un rey, casta o élite. Los mejores caballeros parten a buscar el Graal, en un intento por poner fin a los males que aquejan al reino y lograr que retorne el antiguo esplendor. Solo uno consigue encontrar el Graal y devolver el bienestar al reino, ya sea curando al rey o coronándose a sí mismo. Curiosamente el caballero triunfante siempre es presentado como tonto, loco puro, ingenuo, pero especialmente como plebeyo. Los mejores caballeros equivalen aquí a cualquiera de las múltiples fuerzas sociales que se aprestan a lanzarse sobre la función regia cuando existe acefalía o vacío de poder. Finalmente uno de ellos triunfa y restablece el orden en el reino. Era el plebeyo y ahora es rey, con la aprobación y el consentimiento del pueblo. En mi interpretación esto significa, evidentemente, que una fuerza social ha predominado sobre las restantes, los otros caballeros, y ha reemplazado el orden existente, que estaba entredicho, por un nuevo orden, unánimemente aceptado por el pueblo. Pero si el problema se reduce a una mera lucha por el poder, ¿para qué necesita el nuevo rey, o nueva élite, aristocracia, casta, etc., encontrar el Graal? Porque el Graal confirma la función regia. Cuando en tiempos de crisis una élite o un líder carismático accede al poder, con intenciones de restauración regia, debe apresurarse a legalizar su situación, pues sin otra élite o líder vendrá a cuestionar sus títulos, e intentará también ocupar el lugar vacante, sucediéndose así una interminable serie de batallas, políticas o militares. Pero si hay lucha por el poder nadie tiene su control y puede ocurrir que al final el reino acabe dividido entre varias facciones. Es necesario dirimir la cuestión, consultar a un juez infalible, a una autoridad indiscutida y trascendente.
Aquí es donde se plantea la necesidad de recurrir al Graal. ¿Por qué el Graal? Porque el Graal es también la tabula regia, la lista de reyes. Él dice quién debe gobernar, a quién le corresponde regir, porque él revela quién tiene la sangre más pura. Pero esta revelación no es simplemente oracular y arcana, sino que por mediación del Graal la pureza del líder, su derecho a la conducción, será conocida por todos y reconocida por todos, carismáticamente. De allí que el loco puro, de linaje hiperbóreo pero de estirpe plebeya, luego de encontrar el Graal sea reconocido por el pueblo como rey indiscutido. Cuando un linaje hiperbóreo confía en la luz del Graal para la elección de sus líderes, puede decirse con propiedad que se sucederá a una dinastía de reyes del Graal. Durante el reinado de uno de estos, puede pasar que el linaje alcance un grado tan elevado de pureza, que se haga digno de obtener la custodia de la Bruna de Oricalco. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el siglo XIII en el condado francés de Toulouse, cuando la Bruna de Oricalco fue confiada a los perfectos cátaros. Se alegará, contra esta afirmación, que los cátaros eran maniqueos, es decir, herederos de una tradición gnóstica, y que ese es el motivo por el cual fueron aniquilados, existiendo solo una relación circunstancial entre ellos, los condes de Toulouse y la población occitana. Tal argumento, de origen walén moderno, intenta desviar la atención del hecho más importante de la epopeya cátara, su relación con el Graal. El hecho de que fuesen gnósticos, cosa que nadie discute, y de que enseñasen una de las 7 vías secretas de liberación basada en la canción de amor de los dioses leales, origen de la cultura de los trovadores, cosa que pocos conocen, no explica para nada su relación con el Graal. El Graal, en el marco de la estrategia odal, tiene un sentido puramente racial. Si la Bruna de Oricalco fue confiada a los cátaros, es porque estos participaban activamente en técnicas de transmutación colectiva, las que no pueden excluir a la función regia, y no simplemente porque eran de filiación gnóstica. Un tema conectado con la propiedad que posee el Graal de ser tabula regia, es el del Mesías imperial y su imitación, el Mesías judío. En principio diré que se es rey del Graal por la pureza de sangre, atributo absolutamente individual que no depende ni de la raza, ni de la estirpe, ni de ningún otro patrimonio material. Un rey del Graal exhibe virtudes puramente personales tales como el valor, la intrepidez o el honor y jamás fundamenta su prestigio en las posesiones materiales o en el valor del oro. La autoridad de un rey del Graal, por estas razones, proviene exclusivamente de su carisma personal, el que se extiende al resto del pueblo merced a la vinculación que se establece entre el rey y cada uno de ellos, en su sangre, por mediación del Graal. Ese es el principio de la mística psicosocial. Por eso un rey del Graal, en su comunidad, es reconocido por el pueblo. Naturalmente que todos los pueblos tendrían su rey del Graal si la acción de la sinarquía y de la raza hebrea, con su democracia, socialismo, comunismo, etc., no hubiesen usurpado la función regia. De todos modos cabe preguntar, ¿habría, a nivel universal, para los linajes hiperbóreos, la posibilidad de que un rey del Graal fuese reconocido por todos? Se trataría aquí de una persona de innegable pureza cuya majestad resultaría evidente para todos los linajes de la tierra, los que podrían aceptar o no su potestad, pero a quien no podrían negar el derecho de regir. Bien. Es fácil responder que el único señor que acredita, para todos los linajes hiperbóreos, tal derecho, es Christos Lucifer. Si él se presentase ante los linajes hiperbóreos, su derecho a regir por la sangre, basado en su innegable pureza, podrá ser aceptado o rechazado, pero jamás desconocido. Pero la idea de un Mesías imperial no proviene de una mera especulación. Fue en los días negros de la Atlántida cuando, en respuesta al clamor de los dioses, surgió la posibilidad de que la excelsa presencia de Christos Lucifer se manifestase ante la vista de los hombres. En esos días la confusión de los espíritus cautivos era tan completa que ya nadie respondía al canto de los dioses ni era capaz de percibir la luz del Graal. Por eso se anunció durante siglos la venida del Mesías imperial, el rey de los reyes del Graal, quien iba a restaurar la función regia para restablecer la aristocracia espiritual de los líderes hiperbóreos y destruir la jerarquía sinárquica que imponían los demonios. La profecía finalmente se cumplió con la llegada de Lucifer, el Christos de la Atlántida.
Pero su divina presencia fue cobardemente resistida por los demonios de Chang Shambhala, quienes recurrieron a la magia negra y abrieron una brecha entre las regiones infernales del plano astral y el plano físico. A partir de allí se generalizó una terrible contienda que solo concluyó cuando el continente de la Atlántida se hubo hundido en las aguas del océano. No viene al caso relatar aquí sucesos que hoy nadie recuerda y que, tal vez, no convenga recordar. Solo agregaré que cuando el demiurgo, según ya expuse antes, concibe la siniestra idea de copiar la presencia del Cristos de la Atlántida, decide anunciar también la llegada de un Mesías, imitando a su manera la figura del Mesías imperial. Pero las diferencias son enormes. He aquí algunas. 1. El Mesías imperial viene a restaurar la función regia. El Mesías hebreo viene a ejercer la función sacerdotal. 2. El Mesías imperial acredita su derecho por la sangre. El Mesías hebreo acredita su derecho por el corazón. 3. Y por eso el Mesías imperial será reconocido por el pueblo por la sangre, carismáticamente. Y por eso el Mesías hebreo será reconocido por el pueblo, judaizado, por el corazón, emocionalmente.